Excelente. Ya estamos en vivo. Muy buenas noches y bienvenidos a la noche de gala de la cuarta jornada del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Esta actividad se transmite desde el Asilo de Beneficencia, sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña, desde el Barrio Cultural de Vallajá en San Juan, Puerto Rico. Esta noche tenemos una presentación especial con la Oficina Estatal de Preservación Histórica y su libro La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representación artísticas de San Juan. Quiero darle la bienvenida al arquitecto Carlos Rubio Cancela, director ejecutivo de la Oficina Estatal de Preservación Histórica. Saludos, buenas noches. Y a Lilian Lara, quien va a ser la moderadora y presentadora oficial de esta noche. Buenas noches. Adelante, Lilian, todo tuyo. Muy buenas noches. Agradecemos a todos los que se han dado cita para participar de la noche de gala del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación, en la que se presentará la más reciente publicación de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el libro titulado La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan. Por lo que a nombre de nuestro director ejecutivo, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, y el personal que labora en la OSH, agradezco a la Asociación de Historia del Viejo San Juan por la invitación que recibimos por parte de este congreso. Indudablemente, para la OSH es un privilegio estar presente en este importante encuentro académico que nos permite aportar un poco a la enriquecedora discusión que se ha generado en esta semana sobre la ciudad murada. Como educadora de la agencia y coordinadora del proyecto de publicación, agradezco que se me considerara para fungir como presentadora del estimado grupo de colegas que escribieron para este libro y con los que trabajé de la mano durante el pasado año. Sin embargo, antes de cumplir con la encomienda solicitada, me parece oportuno compartir unas líneas sobre algunos aspectos que guiaron el proceso de gestar la pieza. De igual manera, destacar a los que viabilizaron que fuera una realidad. Hoy celebramos doblemente, ya que las ganas de publicar La ciudad en el tiempo superaron por mucho los retos que enfrentamos en el año 2020. Desde un inicio, este libro conmemorativo se vislumbró como una aportación a la historiografía, en la que se utilizarían como referente principal las obras de arte generadas por múltiples artistas locales y extranjeros que documentaron la isleta, mayormente en mapas, dibujos, grabados, pinturas y carteles. Con estos recursos y otras aportaciones documentales, un destacado grupo de historiadoras e historiadores del arte se darían a la tarea de articular una narrativa sobre el desarrollo de la ciudad desde el lenguaje de la cultura visual. Tuvimos la fortuna que los especialistas invitados para trabajar en este proyecto de publicación accedieron a nuestra convocatoria, generando la introducción del texto, 4 capítulos y un catálogo temático. Estos son la doctora Lisette Cabrera Salcedo, la doctora Ingrid Marí Jiménez Martínez, el arquitecto Héctor Balvanera Alfaro, el doctor Daniel Expósito Sánchez y la doctora María de Lourdes Javier Rivera. Gracias a su gestión logramos nuestro objetivo:
armar un rompecabezas en el que cada pieza artística sería clave para hilvanar 500 años de historia de la ciudad. La publicación del libro La ciudad en el tiempo fue por demás un proyecto ambicioso, ya que se trabajó en gran parte en medio de la cuarentena impuesta por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no nos amilanamos, ya que teníamos la certeza que contaríamos con el apoyo de profesionales que se desempeñan en nuestras más emblemáticas entidades culturales, educativas y artísticas. Por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para reconocer el compromiso de las directoras, directores, registradoras, registradores, curadoras y curadores de los 23 museos y archivos locales e internacionales que nos apoyaron en la gestión de contactar artistas o a sus descendientes y compartieron sin costo alguno las imágenes de las obras de arte seleccionadas. Asimismo, a los albaceas y custodios que viabilizaron el permiso de reproducción de obras de 16 artistas plásticos que ya no se encuentran entre nosotros. Estos son los familiares y amigos de Alfonso Arana, Mirna Báez, Julio Díaz Santos, David Goitía, Lorenzo Omar, Wilfred Labiosa, Antonio Maldonado, Carlos Marichal, Rubén Moreira, Luis Muñoz Lee, José Oliver, Arnaldo Roche y Ravel, Félix Rodríguez Báez, Julio Rosado del Valle, José A. Torres Martinó y Rafael Tufino. También agradecemos a esos 26 artistas que accedieron a nuestro llamado y reconocieron la importancia de que sus piezas se incluyeran en este texto, en el que recopilamos sobre 200 obras de arte inspiradas en la ciudad de San Juan. Estos fueron José Alicea, Isabel Bernal, René Benvenuti, Julio C. Viaggi, Janet de Sopo, Dafne Elvira, Jorge García Jiménez, Consuelo Botal, Samuel Lin, Antonio Martorell, Roberto Matos González, Anelis Molini, Ana Nicholson, María de Mater O'Neill, Luis Abraham Ortiz, Enoch Pérez, Nick Quijano, Denis Mario Rivera, Rafael Rivera Rosa, José Rosa, Nelson Zambolín, Carmelo Sobrino, Roberto Torzola, Rafael Treyes y Arturo Von Hartung. Y yo lo que desearía es que todos estuvieran ahí para aplaudir, pero no los tenemos con nosotros en este momento, pero me pareció bien importante que compartiéramos los nombres de todos estos grandiosos artistas que confiaron en el proyecto y nos dieron el permiso para usar sus obras en este libro conmemorativo. Finalmente, porque sé que tenemos unas participaciones de nuestros especialistas, agradecemos al fotógrafo John Betancourt y al diseñador gráfico del libro, el señor Orlando Clavel, ya que ambos fueron piezas claves para armar este libro conmemorativo. Mis eternas gracias. Esperamos que la presentación del libro La ciudad en el tiempo les permita tener una mirada microscópica de acercamientos puntuales que no se habían abordado sobre la ciudad histórica. Asimismo, que tengan la oportunidad de repensar a San Juan y su devenir en el tiempo desde la óptica de la huella artística que nos fue legada a través de 500 años. En estos momentos cedo la palabra a nuestro director ejecutivo, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, quien fue la persona que impulsó todo este proyecto hace 2 años y a quien le cedo la palabra para que se dirija usted. Muchas gracias.
Buenas noches, muchas gracias Lilian. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan en esta ocasión. Un saludo muy especial a la doctora Carmen Alicia Morales y a su excelente equipo de trabajo en la Asociación de Historia del Viejo San Juan. Mi mayor reconocimiento, admiración y respeto para Carmen Alicia y para sus colaboradores por este legado tan extraordinario que dejan al pueblo de Puerto Rico. Saludos también a nuestra moderadora, la señora Hilda Ayala, y a los especialistas que compartirán con nosotros en la noche de hoy. La Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico se siente sumamente orgullosa de participar en este Congreso Internacional de Historia de San Juan con motivo de los 500 años de su fundación, con la presentación de dos de nuestras recientes publicaciones, ambas enmarcadas en la conmemoración de 5 siglos de nuestra ciudad capital. En esta noche de gala presentaremos nuestro más reciente libro, La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan. En el día de mañana estaremos presentando el libro Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas en Puerta de Tierra, de nuestro historiador José Marul del Río. Con la publicación de este libro, nuestra oficina reafirma su compromiso de conmemorar la proeza del traslado a la isleta y la fundación de la ciudad. De esta manera, le invitamos a que nos acompañen a redescubrir la isleta en un recorrido a través de su historia, enmarcado en el imaginario artístico de sus primeros 5 siglos. Al así hacerlo, serán testigos de su desarrollo urbano, conocerán personajes importantes, visitarán tanto sus espacios públicos como algunos de sus más íntimos rincones. Serán igualmente testigos de importantes eventos celebrados en la ciudad. Con la sutileza de un pincel en mano, el trazado del carbón o la superficie rasgada por una afilada gubia, hombres y mujeres de profunda sensibilidad, ojos atinados y manos prodigiosas, legaron a futuras generaciones imágenes de un tiempo ya pasado. Cartógrafos, dibujantes, grabadores y pintores de antaño que a través de este libro se unen a una igualmente talentosa generación de artistas plásticos del presente y del futuro para brindarnos una mirada crítica, mágica, realista y en algunos casos idealizada de nuestra paradigmática ciudad de San Juan. Complementando a la gubia y al pincel, lápiz en mano, se unen en esta aventura 5 extraordinarios especialistas en los contextos y temáticas esbozadas en este libro. Consumados artífices en el uso de la palabra, cada uno en el periodo cronológico que aborda, nos dibuja una época histórica que nos permite comprender y apreciar en su complejidad el desarrollo de la ciudad enmarcado en las obras artísticas que acompañan sus textos. Nos muestran además que la representación pictórica representativa del viejo San Juan y sus barrios extramuros ha estado siempre a la vanguardia, en ocasiones enraizadas con movimientos culturales y artísticos allende los mares, pero sin perder la esencia de su contexto caribeño. A estos distinguidos académicos, doctora Ingrid Jiménez Martínez, arquitecto Héctor Barbanera Alfaro, doctor Daniel Expósito Sánchez, doctora María de Lourdes Javier Rivera y a la doctora Lisette Cabrera Salcedo, mi reconocimiento y agradecimiento sincero por enriquecer con sus escritos esta hermosa publicación. Extiendo mi gratitud a la doctora Lilian Lara Fonseca, coordinadora educacional en conservación histórica de nuestra oficina, quien trabajó sin descanso para convertir la idea de publicar este libro en una hermosa realidad. De igual forma, agradezco al personal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica.
Cabe destacar que en este libro se reconoce la vida y obra del doctor Ricardo E. Alegría Gallardo por el paradigmático rol que jugó en torno a la cultura y transformación del viejo San Juan en la segunda mitad del siglo XX. Su gran gesta nos permite hoy día asomarnos al umbral de la historia para comprender nuestro recorrer como pueblo y el desarrollo de nuestra ciudad capital a lo largo de 5 siglos. La Oficina Estatal de Conservación Histórica de Puerto Rico dedica a su memoria esta obra con profundo agradecimiento y cariño, conmemorando el primer centenario de su nacimiento que recientemente celebramos y el 5º de la ciudad que tanto amó. Para concluir, a usted que me escucha, le invito a contagiarse de color y de palabra, a disfrutar de cada obra aquí destacada y escudriñar las aportaciones de los especialistas en las páginas de este libro. Con ello pretendo provocar un acercamiento íntimo a la ciudad que nos permita conocerla, amarla, protegerla y valorarla como herencia tangible de nuestro devenir histórico, para que San Juan continúe siendo una ciudad viva y multifacética, fuente de inspiración para artistas, pintores, compositores y poetas de cara a su primer milenio. Muchas gracias. Dejo con ustedes en este momento a la doctora Lilian Lara Fonseca. Bueno, continuamos. Muchas gracias, director, por esas hermosas palabras que compartió con nosotros. En estos momentos procedo a presentar a los especialistas que colaboraron escribiendo para este libro. Primeramente, la doctora Lisette Cabrera Salcedo, quien escribió la introducción, los textos del catálogo temático y colaboró con esta servidora en la edición del libro. Lisette Cabrera Salcedo obtuvo su doctorado en el 2005 en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Es profesora del Departamento de Historia de la UPR Río Piedras desde el 2009. Además, se desempeña como editora general de la enciclopedia pr.org de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Entre sus publicaciones destacan varios libros: Reflejos de la historia de Puerto Rico en el arte, 1751-1950, del Museo de la UPR, del recinto de Río Piedras, en el 2016. De los bueyes al vapor, caminos de la tecnología del azúcar en Puerto Rico y el Caribe, del editorial de la Universidad de Puerto Rico, en el 2010. De la pluma a la imprenta, la cultura impresa en Puerto Rico, 1806 a 1906. También publicado con el Museo de la Universidad de Puerto Rico, en este caso en el 2009. Inventos para el azúcar en la historia tecnológica puertorriqueña, siglo XIX, de la serie de cuadernos de cultura del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el 2007, y Orígenes de la imprenta y el periodismo en el Caribe español, en la conmemoración del bicentenario de la introducción de la imprenta a Puerto Rico del editorial Lea del Ateneo Puertorriqueño en el 2006. También tiene a su haber artículos para varias revistas académicas, internacionales y rotativos locales. Cedo la palabra a la doctora Lisette Cabrera Salcedo. Muy buenas noches a todos y todas. Y me place compartir con ustedes en esta ocasión. Les agradezco muchísimo a los organizadores del Congreso Internacional de la Historia de San Juan y a la Oficina de Conservación Histórica de Puerto Rico por haberme dado la oportunidad de colaborar en este extraordinario proyecto. Voy a compartir con ustedes algunas imágenes de la introducción mientras puntualizo algunos aspectos que merecen destacarse dentro de esa introducción.
La idea del traslado de la capital de Caparra a la isleta de San Juan a partir del 1519 y su establecimiento formal en la isleta de San Juan desde 1522 dio paso al crecimiento de un nuevo espacio de historia y de arte. Desde los inicios de la ciudad, la mística entre su antigüedad y el conjunto de sus componentes sociales, culturales y paisajísticos han atraído artistas, literatos, historiadores y creadores en general que han hecho de ella su hábitat cotidiano o simplemente su entorno de inspiración. Parte del trabajo de muchos de estos ha sido atesorado y divulgado en museos, archivos y bibliotecas tan bien ubicados en la isleta. Gracias a ello, podemos decir que San Juan tiene una memoria viva. San Juan fue la cuna de nuestro primer gran pintor conocido a nivel internacional, el maestro José Campeche y Jordán, nacido en 1751 y fallecido en 1809. Fue el cronista del siglo XVIII y principios del XIX, que atestiguó por primera vez con imágenes a la historia de la ciudad, con su cultura y algunos de sus personajes gubernamentales y eclesiásticos sobresalientes, plasmando además figuras de mujeres y hombres vinculadas a las estratas económicas propietarias. Otro factor sobresaliente del entorno del San Juan antiguo, como ícono artístico por excelencia, es que haya sido sede de escuelas de arte pioneras en el país. Por ejemplo, allí se dieron las primeras clases formales de dibujo en la década de 1820, organizadas por la Real Sociedad Económica de Amigos del País, que se fundara en Puerto Rico 7 años antes. Esa institución, enfocada en estimular la agricultura y la educación para el desarrollo económico, a su vez, también fue de las primeras en comisionar la creación de obras de arte, más bien retratos de figuras sobresalientes en la historia puertorriqueña, al tiempo que promovía exposiciones de pintura. Luego de desaparecida la sociedad, hacia 1898, sus obras pasarían a la colección del Ateneo Puertorriqueño, fundado en 1876 en el centro sanjuanero, precisamente frente a la Plaza de Armas, que la vemos aquí ilustrada gracias a un grabado. Aquel afán por la educación y el arte también lo heredaría el Ateneo. Los certámenes de arte organizados por esta institución desde su fundación y posteriormente sus exposiciones igualmente contribuyeron al crecimiento y desarrollo de la disciplina. Por décadas fueron las únicas oportunidades de exponer el trabajo creativo a la crítica, que poco a poco también fue desarrollándose, y estimular el desarrollo entre artistas que redundaría en el aumento y mejoramiento de las artes visuales. A principios de la década de 1950, múltiples promotores de las artes encontrarían en los salones del Ateneo y en los directivos del Ateneo el apoyo para la creación de la Asociación Proescuela de Artes Plásticas en 1955, pero que tendríamos que esperar por lo menos una década más para la creación de la Escuela de Artes Plásticas que conocemos hoy en día. Por otro lado, en su antigua sede, frente a la plaza, el Ateneo le dio espacio al maestro Francisco Yer. En su ir y venir a Europa, encontraría en ese espacio múltiples clases de dibujo que allí ofreció. Además, en su bohío, construido por el artista en la parte trasera del Ateneo,
cuando estaba al lado de lo que fuera la tienda González Padín, allí se expuso por primera vez su obra maestra, El Velorio, el 9 de febrero de 1894, en el contexto de la exposición del cuarto centenario. Por otro lado, un hito artístico en San Juan muy importante fue la publicación en la última década del siglo XIX de la revista La Ilustración puertorriqueña. Desde la imprenta del Boletín Mercantil, ubicada en los números 24 y 26 de la calle de la Fortaleza. Vamos a compartir con ustedes algunos de los grabados que publicó La Ilustración puertorriqueña con el tema particular de San Juan. Tenemos, por ejemplo, el presidio de San Juan, lo que posteriormente se llamaría la cárcel de la Princesa, la Real Intendencia, la calle del Santo Cristo y el fuerte de San Cristóbal. Desaparecida la revista, el boletín continuó publicando importantes grabados que van a revolucionar la tecnología en las publicaciones en Puerto Rico. Pero antes de eso, cabe mencionar que el maestro Francisco Oller va a pintar su única pintura conocida de San Juan, va a ser la escuela del maestro Rafael Cordero, que lo tenemos aquí, donde nos va a regalar un pedacito del interior de una vivienda, interior de una vivienda pobre del maestro Rafael Cordero, con un pedacito de cielo. Y ahora veamos entonces el grabado que publica a la altura de 1897 la... Perdóname, Lisette. Sí. Te pregunto, ¿tú tienes una presentación de PowerPoint? Porque no estamos viendo, solamente te vemos a ti. Ah, pero haberlo dicho antes. Sí. Haberlo dicho antes, sí. Un segundito. Gracias. Si no, no te preocupes y puedes continuar, bendito, para no interrumpir. Aquí. Ahora sí. Lisette, no sé si me escuchas, puedes ponerlo en la parte de abajo para que se vea en pantalla grande y tienes el micrófono en mute.
está con ustedes. Está con ustedes la presentación, ¿correcto? Sí, si quieres puedes ponerla en grande o si no puedes dejarla así porque se ve también bien. Bien. Pues estábamos hablando de este grabado que lo publica el Boletín Mercantil y que es una recreación de una obra que haría el pintor José Campeche con motivo de la victoria que tienen los puertorriqueños frente al ataque de los ingleses en el 1797. Bueno, aquí tenemos la imagen de 2 siglos de pintura, un cartel en serigrafía de Rubén Moreira de 1962. Y este cartel lo que nos ilustra precisamente es cómo había ido evolucionando y cómo se sintetiza el proceso artístico, precisamente encabezado por muchas de las escuelas que se habían ido formando en el transcurso del siglo XX en San Juan. Tenemos, por ejemplo, la División de Educación de la Comunidad, el Centro de Arte Puertorriqueño, la Asociación Pro Escuela de Artes Plásticas, el Taller de Gráfico del Instituto de Cultura Puertorriqueña y saben que de ahí saldría la Escuela de Artes Plásticas derivada del éxito de aquel taller del Instituto de Cultura. A ese grupo tenemos que sumar la Liga de Arte de Estudiantes de San Juan, que de hecho en el libro se comparten unas obras realizadas por una de las clases de esta liga. Por otro lado, la existencia de aquellos centros educativos y talleres artísticos junto a la tendencia a nivel internacional de transformar edificios históricos en museos convergieron para darle paso a la fundación de múltiples instituciones de este tipo en el casco urbano del antiguo San Juan. Las primeras de estas, teniendo el fin expreso de biblioteca museo, fue la Casa del Libro en la calle del Cristo. Fue fundada 2 meses antes del Instituto de Cultura en 1955. Por otra parte, tenemos igualmente los museos que creó en el transcurso hasta 1973 el Instituto, el Museo de Arquitectura Colonial, el Museo de Bellas Artes, el Museo del Grabado Latinoamericano, etcétera, etcétera. Algunos dirían, pero esos museos ya no existen. Pero es importante destacarlos, y más en este contexto de un libro como este, porque revelan la gran actividad que se daba en San Juan y lo mucho que se impulsó, tanto la historia como el arte. Bueno, para ir concluyendo, tenemos entonces que ver otra imagen que incluimos dentro del libro que hace alusión a la exposición Basura del pintor Nick Quijano, que se montó en el Museo de las Américas. Cabe mencionar que el Museo de las Américas fue un gran sueño desde la década del 60 de don Ricardo Alegría, pero no va a encontrar las condiciones perfectas para su creación hasta 1992 en medio de la llamada celebración del 5º centenario. De hecho, el museo el próximo año cumple sus 30 años. Y por último, merece destacarse otro hito en la historia de las artes en el contexto del viejo San Juan, y es la creación por el artista Daniel Mario Rivera del Museo Sin Techo a Sol y Agua, un proyecto que él desarrolla en 1982 y hasta el año 2000 su silografía, don Pedro Alberto y los Chiquitas, fue el centro de un conjunto de más de 100 otros grabados pegados en la calle de San Sebastián frente al comercio Los Hijos de Borinquen.
Este libro es un esfuerzo de continuidad del rescate cultural y de divulgación de las obras inspiradas por y en el Viejo San Juan, gracias a un trabajo colaborativo, como bien ha destacado el director de la Oficina de Conservación Histórica. Como en el caso de otras publicaciones, el tiempo y el espacio nos traicionan al tratar de abarcar lo máximo en la exposición de 5 siglos de representaciones artísticas de la antigua ciudad de San Juan, para reconocer a otros grandes maestros y artistas que también han trazado su interpretación del centro histórico, aparte de los mencionados en los que van a mencionar los compañeros en sus capítulos. Al final del libro incluimos un catálogo temático del cual vamos a hablar más adelante. Muchísimas gracias y continuamos con la actividad. En estos momentos tengo el gusto de presentar a la doctora Ingrid María Jiménez Martínez, quien escribió el primer capítulo del libro titulado La ciudad en imágenes, siglo XVI y XVII. Ingrid María Jiménez Martínez posee un doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Es profesora en el programa de Historia del Arte de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Creó los cursos de Teoría del Arte, Metodología del Arte e Historia del Arte Africano, entre otros. Ha colaborado con el Programa de Honor y con INAS UPR. Entre el 2008 y el 2011 fue presidenta de la Junta Amigos Calle del Cristo 255 Inc. del Museo La Casa del Libro. Colaboradora del periódico Diálogo de la Universidad de Puerto Rico y de la revista Art Nexus en Miami y Bogotá desde el 2003. Entre sus múltiples publicaciones destacan capítulos y ensayos para libros, al igual que ensayos para catálogos, revistas especializadas y virtuales, y solo me limitaré a mencionar los que encuentra, ¿verdad? Por lo mencionar esos 3, que son los más que ella tiene ese apego en términos de su aportación y su trascendencia. El artículo titulado Retroceso en el tiempo y avance en el pensamiento pirronismo en la obra y vida de Marcel Duchamp, en la revista Diálogo del Departamento de Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. El artículo El exceso como medida del ser, tótems de Anabel Guerrero Biarritz y París en Atlántica 2006. El artículo de Hyde, San Juan Polygraphic Triennial Arara por la Universidad of Essex en Inglaterra. No puedo pasar la ocasión de reconocer a la estimada profesora, directora de tesina y modelo a seguir mientras realicé mi segunda concentración en Historia del Arte en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Sin más, le cedo la palabra a la doctora Ingrid María Jiménez Martínez. Muy buenas noches. Agradezco al arquitecto Carlos Rubio, director de la Oficina de Conservación Histórica, y a la doctora Lilian Lara, coordinadora educacional en Conservación Histórica, la invitación que me cursaron hace poco más de un año de colaborar con un capítulo para el libro La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas en San Juan. Agradezco también a los colegas Daniel Espósito, al arquitecto Héctor Balvanera, a la doctora María de Lourdes Javier, el que aceptaran mi invitación de escribir otros capítulos sobre las representaciones de la ciudad a través de los últimos 5 siglos. Reciba mi respeto la doctora Lisette Cabrera,
por la introducción del libro en la que reseña la paideia de las artes en la ciudad capital y el apéndice de obras que organizó e investigó en un tiempo récord. A la doctora Teresa Tió, gracias por sus generosas palabras en la primera presentación del libro. Reconozco la ayuda de los doctores Cornelius Blaar, quien tradujo del holandés al inglés la leyenda de uno de los mapas que comento, y al doctor Peter van der Krook, cartógrafo, matemático, las aclaraciones que me hizo sobre uno de los cartógrafos holandeses que investigué. Agradezco también al doctor José Enrique García Raraz, biólogo de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico, quien me habló sobre la fauna de Puerto Rico en el siglo XVI. El viejo San Juan es mi hogar y el entorno donde viven amigos, colegas, estudiantes, comerciantes y oficiales a los que me unen lazos afectivos y de amistad. Vivir en esta ciudad es sin duda vivir en la historia. El pasado está presente. Lo antiguo reverbera en los nombres de las calles, la arquitectura doméstica, religiosa y militar, en las murallas y en el ordenamiento de la ciudad articulado a partir de un plan endamero que definió los castras y las ciudades colonizadas por los romanos en Hispania. La tierra de los taínos, tomada y transformada en un enclave importante en el Caribe por los conquistadores españoles, se convirtió en una ciudad codiciada, observada y representada en las crónicas y en las obras de arte. Recordamos los nombres de los que codiciaron como Drake, Enrico, Abercrombie y Cumberland, entre otros. Pero desconocidos para muchos son los primeros que la midieron y la representaron en mapas, coreografías, grabados, acuarelas y una pintura. José Escalante Mendoza, Baltasar Bellerino Villalobos, Johannes Bigpums, Peter Schenk y Eugenio Cajés o Caxés son hombres desconocidos o poco mencionados por la historia del arte en Puerto Rico. No obstante, a ellos le debemos las primeras representaciones de la ciudad. En los albores de la presencia española en el Caribe, la primera imagen de San Juan, de autor anónimo, asombra porque la ciudad no existía. San Juan no era una civitas, como tampoco era urbs. No obstante, la ciudad ya estaba en la imaginación de los reyes de España. Se desprende de las primeras representaciones cuáles eran los motivos, intereses y objetivos de los creadores y de los comitentes. Son indicativas de lo que se valoró de San Juan. ¿Qué tipos de imágenes preferentemente representan el nacimiento y el desarrollo de la ciudad en los siglos XVI y XVII? Mapas, paisajes, dibujos, acuarelas y una pintura muestran no solo el interés de las potencias europeas en la isla, sino también el aspecto de la ciudad en sus primeros 2 siglos de existencia. El análisis de estas imágenes comprende aspectos formales y de contenido, agrupándose las mismas en 2 modalidades, la descripción y la narración. Los conjuntos cartográficos y coreográficos tuvieron la función de describir las nuevas tierras descubiertas en el contexto de la empresa económica, evangelizadora y de expansión del Imperio Español. Mientras que la función de la única pintura que conocemos de San Juan en el siglo XVII, a saber, la recaptura de San Juan de 1634 por Eugenio Caxés o Cajés, pintor contemporáneo de Diego Silva de Velázquez, tuvo la función de narrar un suceso en la historia de las conquistas y recapturas logradas por el ejército español en nombre del rey. La pintura es un ejemplo entre una docena de grandes lienzos que dan cuenta del poder
del Imperio Español en el siglo XVII, durante la regencia de Felipe IV y de cara a otros imperios que le disputaban a España su hegemonía. El rey se proyecta como protagonista de las recapturas en las figuras de los gobernantes, capitanes, arcabuceros y milicias que defienden con tenacidad la posesión americana. La magnificencia del teatro bélico en la pintura de Cajés tiene de telón de fondo el litoral de la ciudad de San Juan. Por primera vez en el conjunto de imágenes estudiadas en el siglo XVI y XVII, la mirada del artista capta la ciudad desde el interior hacia el exterior. Los que poseen están en tierra y los que codician se acercan por el espacio camino del mar. Colegimos que aun cuando el mapa, dibujo, grabado o pintura pretenden ser representaciones fidedignas, como procuraron los cronistas al escribir la historia de su época, las imágenes como las crónicas sufren una reorganización dependiendo si el dibujante, artista o historiador, como diría Aristóteles, imita lo que es, lo que debería ser o lo que cree que es. Las descripciones de las imágenes, como por ejemplo los mapas del holandés Johannes Wigbooms, son tan exhaustivas como la crónica de Diego Larraza titulada Relación de la entrada y cerco del enemigo Balduino Enrico, general de la Armada del Príncipe de Orange en la ciudad de Puerto Rico de las Indias, por el auditor general que fue de ella. No obstante, constatamos que muchos de los mapas y paisajes de este acuarelista, pintor y topógrafo, que colaboró con varios impresores de la época, incluyendo a Johan van der Hem, se basan en los bocetos de timoneles y mercaderes a las órdenes de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, y que venían como parte de la carga de los barcos holandeses. Es decir, el mapa, al igual que algunas de las pinturas de la época, podían ser la creación de varios dibujantes y artistas. La representación a través del proceso creativo pudo pasar por distintas manos y resultar en una imagen alterada con relación a su referente. Consecuencia de que la imagen fuese la hechura de múltiples creadores son las modificaciones de algún aspecto de la ciudad, por ejemplo, la arquitectura. Un caso puntual de los cambios hechos a las representaciones traídas en los barcos y enviadas a impresores en Holanda es el grabado muy conocido de la ciudad de San Juan, que se encuentra en el Museo La Casa del Libro, atribuido al grabador alemán Peter Schenk, y que aparece en el libro titulado America, Being an Accurate Description of the New World, de 1670, del impresor Aldus Montanus. Sabemos que Montanus nunca estuvo en América, y cuando imprimió el grabado de la ciudad de San Juan, lo hizo al revés. Se muestra en el mismo la fortaleza de Santa Catalina en el lado izquierdo y el fuerte San Felipe del Morro en el lado derecho de la composición. El grabado en el libro de Montanus ayudó a los lectores a visualizar la ciudad más importante de la isla, y el texto que le sigue a conocer los pormenores de su fauna, flora, geografía y topografía. Montanus, a pesar de los detalles que menciona en su descripción de la isla, exagera y muestra en otro grabado ciertos marsupiales que no existían en la isla en los siglos XVI y XVII. Se suma a lo anterior, y particularmente de interés para el historiador del arte, es el hecho de que una pintura sea la creación de varios artistas, como podría ser el caso de la recaptura de San Juan de Eugenio Cajés. Partes de ella posiblemente pintadas por Luis Fernández, un artista contemporáneo del pintor. Contrasta con las alteraciones o discrepancias entre el referente y la representación en los mapas paisajes
en los grabados y en las acuarelas de la ciudad de San Juan la repetición del esquema compositivo empleado para narrar un evento que tiene las pinturas de historias como el de la recaptura de San Juan Bautista de Eugenio Cajés. Repite Cajés el mismo esquema que se emplea en otros 11 lienzos sobre batallas que estaban expuestos en el Salón de Reinos del Palacio de Buen Retiro en Madrid. La fórmula típica en las escenas de batalla del salón era la de colocar a los protagonistas, proyecciones del rey planeta, y que usualmente no combaten, en primer plano, y ubicar en los planos intermedios las huestes enemigas luchando contra las fuerzas defensivas. Diferente a las modificaciones en la obra de arte, resultado de múltiples creadores, es la complementariedad entre las imágenes impresas en un libro y las descripciones y comentarios de un autor o cronista sobre un lugar o una figura de la historia. Las palabras de Johannes de Laet son a propósito cuando escribió en su libro titulado, America Being an Accurate Description of the New World, lo siguiente, cito: al bien imprimir le sigue el buen decir y el saber escribir. Estos son algunos aspectos que destaco en el primer capítulo del libro que devienen del pensar la ciudad en imágenes artísticas, imágenes que expanden el canon tradicional de la historia del arte en Puerto Rico y que, creadas algunas por españoles, otras por holandeses e ingleses, muestran el nacimiento y expansión de la ciudad de San Juan, su significación y transformación política, comercial y religiosa en los siglos XVI y XVII. La ciudad representada en imágenes artísticas se muestra en sus inicios principalmente desde lo alto y desde el mar. Para que veamos sus calles, sus entresijos, tendremos que esperar otro siglo. La mirada codiciosa, inquisitiva que se registra en los mapas paisajes del siglo XVI y XVII y la mirada institucional y eclesiástica del XVIII se aprecia en la obra de Campeche. Será reemplazada en el siglo XIX por la mirada del otro, seguida en el XX y en el XXI por la nostálgica, la del turista y la mirada de los que, como yo, caminamos las calles de San Juan y solo vemos historia. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias, doctora Ingrid Marín Jiménez. Gracias. En estos momentos tengo el placer de presentar al arquitecto Héctor Valvanera Alfaro, quien escribió el segundo capítulo del libro denominado La ciudad virreinal, espacio e imagen, San Juan en la obra de José Campeche, siglo XVIII. Muchas gracias, Lilian. No, te voy a presentar. Perdón. Héctor Valvanera Alfaro es arquitecto, diseñador, artista e investigador con maestría en bienes culturales de origen eclesiástico por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, México, y se encuentra realizando su doctorado en arquitectura por la Universidad de La Coruña en España. Entre sus publicaciones destaca en el libro Toa Arriba, Toa Alta, una historia publicado por Magna Cultura, San Juan, Puerto Rico, el capítulo también, en ese libro, la iglesia parroquial de Toa Alta, icono de sus gentes. Y en el texto, Historia, Arte y Devoción de la Virgen de Belén de Puerto Rico, la Santísima Compatriota de Norbert Ubarri, el estudio al que tituló Herencia profética del patrocinio de Nuestra Señora en Puerto Rico entre las advocaciones de Belén y Madre de la Divina Providencia. Cedo la palabra al arquitecto Héctor Valvanera Alfaro. Ahora sí, Héctor. Muchas gracias. Buenas noches a todos.
Un saludo a las personas que están de diferentes maneras conectados en esta transmisión y participando vía remota en esta situación que estamos todos enfrentando y que fue un marco muy particular para el desarrollo de este proyecto y es un motivo de orgullo para todos. Me uno al agradecimiento de los colegas que me antecedieron en esta presentación, reiterando mi reconocimiento al comité organizador del primer Congreso Internacional de Historia de San Juan, especialmente a la doctora Carmen Alicia Morales, y esta noche por todo su apoyo, también que es parte del comité, a Hilda Ayala del Archivo General de Puerto Rico por la colaboración tecnológica en particular. Gracias muy sentidas a todo el personal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, en especial a su director, el arquitecto Carlos Rubio, y a la doctora Lilian Lara, a cargo de la gestión de este proyecto. A la doctora Teresa Tío por las sentidas palabras en la primera presentación. Y antes de proseguir, quisiera expresar a mis compañeros coautores, los doctores Ingrid Rivera, María de Lourdes Javier, Lisette Cabrera y Daniel Expósito, mi gratitud, respeto y admiración. La ciudad virreinal, espacio e imagen. San Juan en la obra de José Campeche. Este trabajo se enmarca en un ejercicio de conjunto, más no exhaustivo, de la revisión de las expresiones plásticas a partir de las cuales se ha documentado y representado la ciudad de San Juan, y como parte de las celebraciones de la efeméride de los 500 años de la mudanza de la ciudad capital a la isleta. La acotación temporal corresponde al siglo XVIII, particularmente a la segunda mitad, y teniendo como hilo conductor la representación urbana en la obra del maestro José Campeche. Esta iconografía campechana es el punto de partido y el ojo a través del cual miraremos la ciudad. José Campeche y Jordán, nacido en 1751 y muerto en 1809, es, aunque no el primer pintor puertorriqueño, sí el primero en ser biografiado, y cuyo corpus artístico se ha acuñado en la historiografía local y sobre la cual se ha fundamentado el ideario de las artes plásticas insulares. Los estudios sobre el pintor se han enfocado principalmente en la importancia sociohistórica de su obra, siendo abordado por un limitado número de estudiosos, desde la génesis de Tapí Rivera, saltando en tiempos contemporáneos autores como Teodoro Vidal, Arturo Dávila, René Taylor, Sebastián González o Luisa Heigel. Su faceta como destacado retratista pareciera eclipsar la trascendencia de su obra en la temática religiosa, la cual ocupa la mayor parte de su producción. A este pintor corresponde la que es hasta ahora tanto la primera obra plástica local en la que se representa la urbe, como en la primera en la que la capital es observada desde su interior. Nos referimos al retrato del gobernador don Miguel Antonio de Ustari. Sin embargo, el centro de atención de este capítulo ha sido la pintura titulada Expoto del sitio inglés de la ciudad de San Juan en 1797. Es una obra de carácter devocional encargada por el entonces gobernador don Ramón de Castro, con motivo del levantamiento del asedio enemigo. El exvoto da testimonio de un bien conseguido o atribuido a algún favor divino, en este caso a la Virgen de Belén. A partir de esta pintura se propone observar desde la distancia, temporal y metodológicamente, como una metáfora de análisis hacia los antecedentes de la representación urbana en la América virreinal y localmente a través del pintor y su relato, su obra, observando sus diversos contextos. Se propuso prestar atención a esta visión de la ciudad virreinal con el fin de revalorar su trascendencia, no solo por su carácter histórico, sino también por su sentido y su función simbólica, como medio para exponer otros aspectos de la vida misma de sus habitantes, los que la conformaron, quienes la construyeron e hicieron posible esta urbe
representada por Campeche. La doctora Rivera, en el capítulo anterior, trató sobre las representaciones de la ciudad antes del primer pintor nativo, correspondiendo a estas obras a la visión del otro. Aquellas habían sido las miradas de los filibusteros o militares enemigos, deseosos de obtener aquel enclave, y aunque algunos pudieron sujetarla temporalmente, no lograron perpetuarla como su botín. De otra manera, la historia de América habría sido muy diferente. A partir de las observaciones sobre la tradición y cultura cristiana, todavía medieval, afincada en la América hispana y desarrollada en el sistema virreinal, se presenta un recorrido de los antecedentes teóricos que permiten ampliar la concepción del San Juan español, ordenado legalmente por las leyes de Indias, pero en el que transvasaron desde los tratadistas del Renacimiento hasta la sucesión de codificaciones y normativas de Guillermo Durando del siglo XIII, el Concilio de Trento, la obra del cardenal Borromeo, esta última identificada en la biblioteca, representada por José Campeche en el retrato del obispo don Francisco de la Cuerda y García. Los trasuntos urbanos no logran comprenderse sin la observación de todo el contenido alegórico del hacer, trazar y vivir la ciudad. A este respecto, fue importante exponer la disposición de los componentes tangibles e intangibles del género eclesiástico, en torno a los cuales se desarrolló la obra de Campeche, y sin los cuales no es posible comprender a cabalidad al personaje y las circunstancias de la mayoría de sus comisiones. La lectura iconográfica de la ciudad de San Juan a través de la obra campechana puede encontrarse, además del exvoto de 1797, en los detalles exteriores y de contextos en el retrato del alférez del regimiento fijo, con notas sobre la ciudad amurallada, también observada en los retratos de los gobernadores de Castro y Ustaris, con un matiz oficial e idealizado. La singularidad del exvoto de 1797 reside en que, por una parte, es la representación iconográfica más amplia de la ciudad de San Juan en el siglo XVIII, y desde la que se pueden inferir asuntos más allá de la perspectiva y la fidelidad o no de la representación formal. La mirada de Campeche a través de su obra pictórica en conjunto es la oportunidad de esbozar aquella ciudad, las Chívitas, que es parte de la compleja estructura virreinal. Se ha observado los aspectos devocionales como el santoral representado, la producción de exvotos y las comisiones específicas en función de la arquitectura religiosa de la ciudad, que después de la militar fue la de mayor relevancia. Estas obras relatan la vida de la sociedad en lo íntimo, traduciéndose así en el interior de las iglesias, capillas, monasterios y ermitas de la ciudad. Es la propuesta de una mirada al interior, no literal, sino una aproximación a aspectos que refieren a la idiosincrasia de la sociedad que patrocina, admira y conserva la obra del maestro y le da sentido más allá de lo estético. A partir de la obra de Campeche se vincula el espacio, las ideas y la composición social de aquel San Juan. Se propuso observar en perspectiva la creación de aquel mulato, miembro de una saga de artesanos y artistas, un pater familias, devoto con ingenio y actividad renacentista, que no solo fue testigo de la ciudad, sino que también fue parte de su sociedad y actor de esta en primera orden. Campeche estuvo relacionado cercanamente con los diferentes estamentos sociales, raciales y económicos de una ciudad que aún estaba en construcción. Transitaba hacia un desarrollo no visto en los siglos anteriores. A este respecto, este trabajo aporta algunos hallazgos documentales, como el registro de la participación de Campeche en los pases de revista de 1800, en el que aparece junto a su hermano Miguel y al cuñado Domingo Andino en los puestos de Chirimía I, Chirimía II y el Bajón, respectivamente. Este es el San Juan de Campeche y él, el Campeche de San Juan. Era una ciudad de un entorno profundamente barroco, no conforme a la experiencia del resto del virreinato novohispano, pero sí con circunstancias propias del contexto. Era la ciudad en la que se resumía el proyecto
del Puerto Rico hispano, la capital de la Capitanía General, la ciudad que había sido la llave de las Antillas y que 3 veces defendida salvaguardó las posesiones americanas y desde donde se resguardaría por un siglo más aquel imperio. Muchas gracias. Arquitecto Valvanera Alfaro, muchas gracias por su participación. Gracias. En estos momentos tengo el gusto de presentar al doctor Daniel Expósito Sánchez, quien escribió el tercer capítulo del libro al que tituló En donde todo se encuentra reunido. 4 visiones foráneas de la ciudad de San Juan, 1821 a 1936. Daniel Expósito Sánchez posee un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, España. Desde el 2016 es catedrático auxiliar del programa de Historia del Arte en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Entre sus publicaciones de los últimos 5 años destacan capítulos para libros como Dejar de ser isla, apuntes sobre el pabellón nacional de Puerto Rico en la Exposición Universal de 1992, en Visiones transversales de Puerto Rico y el Caribe en el año 2021. También El sueño del artesano, breves notas sobre la obra temprana de Jaime Suárez entre 1969 a 1975 en el libro Abya Yala Huahuaycuna, Artes, Saberes y Visiones de Indígenas Americanos de México en el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velaverde en el año 2017. También recientemente le han publicado artículos en revistas como Visión Doble, Revista de Crítica e Historia del Arte de la UPR, recinto de Río Piedras, y en el Laboratorio de Arte, Revista del Departamento de Historia del Arte, Universidad de Sevilla. Cedo la palabra al doctor Daniel Expósito Sánchez. Muchas gracias, doctora Lara. Buenas noches a todas y a todos. Denme un momento lo que puedo compartir la pantalla para que todos podamos ver la presentación. Creo que ya es visible. Mi agradecimiento sincero al comité de este fabuloso congreso que se lleva a cabo en estos días y que nos está permitiendo presentar este proyecto tan ambicioso en el mejor sentido del término, en el que nos embarcamos hace algo más de un año por la oportunidad de estar aquí compartiendo una vez más y hablando de estas cosas que tanto nos apasionan. Por supuesto, un saludo cordial a todas aquellas personas que nos están viendo y que nos están escuchando en diferentes partes, tanto de este hemisferio como quizá también del otro lado del mundo. Y por supuesto al personal de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, en especial a su director, el estimadísimo arquitecto Carlos Rubio Cancela, y también a mi estimada doctora Lilian Lara por el apoyo, ¿verdad? Y por la oportunidad de poder participar y de poder estar presente en una publicación de esta envergadura. Igualmente, antes de comenzar, mi admiración, respeto y cariño a los colegas, las colegas que han estado diciendo presente en este libro, la doctora Lisset Cabrera, doctora Ingrid Jiménez, arquitecto Héctor Valvanera y la doctora María de Lourdes Javier, porque como bien han comentado en las intervenciones anteriores, el proyecto se desarrolló en un momento complejo, un momento difícil, con todo el repunte de bueno, digamos todo el inicio de la pandemia y los posteriores repuntes, y también para acabar con esta ronda de agradecimiento, pues también mi gratitud a la doctora, profesora
Teresa Tío, por las amables palabras que tuvo el día de la presentación que hicimos hace unas cuantas semanas atrás. Bien, verán, yo les quiero hablar brevemente acerca del capítulo que tuve ocasión de llevar a cabo, dedicado a, como mencionaba la doctora Lara, a las visiones que distintos artistas extranjeros llevaron a cabo de la ciudad de San Juan, acerca de distintas cuestiones, de los distintos aspectos que marcaron el desarrollo de nuestra urbe durante el siglo XIX y el primer tercio del XX. El XIX fue un siglo marcado por el viaje. Escritores, artistas, naturalistas e intelectuales de diversa índole se desplazaron a uno y otro lado del hemisferio a lo largo de la centuria. En efecto, el interés por descubrir y explorar todo aquello que resultaba ajeno a sus países de origen condujo a dichos personajes a moverse por diferentes regiones durante un tiempo más o menos dilatado. Algunos de ellos, además, tuvieron la oportunidad de recoger sus impresiones por escrito, mientras que otros, por su parte, lo harían a través de dibujos y de fotografías. Al respecto, el caso de Puerto Rico resulta significativo. Sabemos que fueron varios los botánicos, literatos, artistas plásticos, entre otros individuos, que pisaron suelo insular en algún momento del siglo. Y es revelador que la mayor parte de ellos dejara algún tipo de testimonio material que reflejara su paso por la capital. Pero, ¿qué llamó realmente la atención de estos viajeros? ¿Qué ciudad encontraron a su llegada? ¿Qué aspectos de esa urbe plasmaron en sus obras? Y sobre todo, ¿qué idea de San Juan proyectaron o buscaban proyectar mediante tales creaciones? Con la intención de tratar de responder o repensar al menos algunas de estas preguntas, este capítulo propone 4 visiones de la ciudad a partir de la producción de varios artistas foráneos fechadas entre los años 1821 y 1936. La primera visión, titulada Las caras de la ciudad, plantea una lectura de la capital en base a 2 autores de suma relevancia, Augusto Ple y Eliab Metcalf. La estancia de Ple en nuestra isla ya había sido dada a conocer en los años 70 por don Ricardo Alegría, aunque la revisión de la correspondencia que este naturalista galo mantuvo tanto con su familia como con ciertas amistades pone de manifiesto la verdadera naturaleza de su expedición americana. Los dibujos o bocetos, como él mismo los denominó, conservados en el Museo de Historia Natural de París, desvelan no solo un interés de carácter político como parte de su misión en las Antillas Españolas, por ejemplo, tal como sugiere la secuencia de obras que recorre buena parte de la bahía, sino especialmente una fijación muy clara por los aspectos arquitectónicos de determinados edificios. Así se aprecia, por ejemplo, en la vista de la Catedral de San Juan, donde propone una perspectiva desde su cabecera completamente inusual. En ella, junto a la torre rematada con una cúpula hoy desaparecida, destaca la potencia de los contrafuertes que recorren prácticamente el ábside y los muros perimetrales de lo que hoy llamamos salas góticas. Por su parte, la presencia de Metcalf en Puerto Rico se debió a otro tipo de razones. Una salud delicada y la fama que adquirió en otras Antillas condujeron al consistorio sanjuanero a requerir de sus servicios para efectuar el retrato del gobernador Miguel de la Torre, un personaje singular por diversos motivos dentro de la historia decimonónica de Puerto Rico. La pintura, el retrato de la Torre, más allá de sus aspectos meramente plásticos, resulta sintomática precisamente por varias cuestiones. En ella, el autor estadounidense Metcalf muestra una plaza de Santiago y un teatro municipal, hoy Teatro Tapia, como espacios y emblemas del poder colonial, el cual se aunaba en la persona del capitán general. No olvidemos que el rey era un rey ausente, solo presente a través de sus retratos pictóricos, quien pretendía, el capitán general de la Torre, proyectar una paz y prosperidad contraria a los sucesos que estaban ocurriendo en las islas vecinas. La vida privada de la ciudad, nuestra segunda visión, nos adentra en un San Juan distinto al acostumbrado. A partir del manuscrito Impresiones de un viaje a América, del escritor de Alcalá de Guadaíra, José María Gutiérrez de Alba, asistimos a la cotidianidad capitalina, al entramado de las relaciones políticas metropolitanas en la isla, pero sobre todo a episodios poco conocidos hasta la fecha relativos a la vida cultural de San Juan. Gutiérrez de Alba, como dramaturgo y poeta, será un asiduo a las funciones del teatro municipal.
pero también tendrá la oportunidad de asistir a fiestas nocturnas que presumiblemente debían ser muy habituales, quizá más de lo que pensamos, como fue el caso de la celebrada en la calle Tetuán, a iniciativa de Santiago Andrade, uno de los pioneros del cooperativismo en Puerto Rico, o especialmente la efectuada, una soirée llevada a cabo en el domicilio de Julián Pagani y Lejes. Este maestro de obras, conocido y apreciado en la ciudad, un personaje fascinante sin duda alguna, preparará todo un festín para su invitado, destacando una sutil velada musical donde su hija Pascasia, Joaquina, Teodora y Carmen, acompañadas de dos músicos italianos, interpretarán fragmentos de zarzuelas, guarachas y malagueñas, así como la obertura compuesta por un músico puertorriqueño, cuyo nombre lamentablemente no se nos indica en el manuscrito. Pese a su ingenuidad formal y técnica, los dibujos realizados por Gutiérrez de Alba como recuerdo de ambas actividades revisten un evidente interés. Pues por un lado, ponemos rostro a una de las protagonistas de la fiesta de Andrade, Juanita, mulata de San Juan de Puerto Rico, así reza a los pies de la representación de la joven llevada a cabo por el escritor, y por otro podemos vislumbrar con matices cómo era el interior de una casa sanjuanera en los años finales del siglo XIX. Gutiérrez de Alba precisamente portará durante su estancia una serie de grabados en los que se muestran algunas de las flamantes estructuras levantadas durante la centuria en la capital, la Casa de Locos, el Seminario Conciliar, la Fortaleza o plazas como la de Santo Domingo se suceden en este sugerente conjunto de litografías firmadas por los precios fijos, de la cual conocemos poco hasta la fecha. Al contemplarlas cabe preguntarse, ¿cuál es la imagen de la ciudad que los propios habitantes de San Juan deseaban proyectar a través de tales obras? ¿A qué público iban dirigidas? A este respecto, quizá debamos tener muy presentes los grabados publicados en la Ilustración española y americana, un semanario dirigido por el gaditano Abelardo de Carlos y que tendrá una gran acogida a lo largo de estos años a ambos lados del Atlántico. Sabemos que en el caso puertorriqueño eran fotógrafos de la isla o peninsulares instalados en ella los responsables de tomar las instantáneas que más tarde eran remitidas a Madrid para que un grabador de la revista los pasara a la plancha. Pero más allá de este proceso, la verdad es que el número de vistas publicadas de San Juan es muy numeroso y en algunas de ellas resulta palpable cómo la ciudad podía transformarse en el escenario idóneo para las representaciones del poder metropolitano en Puerto Rico. Así lo vemos en la entrega de llaves al nuevo gobernador Ramón Fajardo Izquierdo, lo tienen ustedes ahora mismo en pantalla, en la parte superior, en la Puerta de San Justo, en el Arco de Triunfo erigido por los obreros de Puerto Rico con motivo de la visita del general Contreras, que también aparece ahora mismo en pantalla, una imagen curiosamente muy poco común en nuestra historiografía, de los arcos de triunfo efímeros, o de modo más elocuente en la misa de campaña en la estructura alzada para la ocasión, a raíz de la escala que la nao Santa María hizo durante su travesía hacia Chicago en 1893. Pero otras visiones de la capital fueron abriéndose paso tras el Tratado de París y la llegada del nuevo siglo. Las aportaciones de Fernando Díaz Marquena y Alejandro Sánchez Felipe serán fundamentales para la construcción de una iconografía de San Juan que ha trascendido hasta nuestros días. En el caso de Díaz Marquena, por ejemplo, se producirá toda una declaración, lo tienen ustedes en la imagen ahora, manifiesta en sus vistas de la ciudad. La mirada del pintor se centrará en la luz y el color que emana y perfila el paisaje urbano, pero también en aquellos vestigios de reciente pasado colonial que, como la Puerta de San Juan o la Casa Blanca, continúan en pie como testigos de un tiempo ya pretérito. Tal vez en ese sentido la obra de Sánchez Felipe sea de mayor significación, como la que tienen ustedes ahora mismo en pantalla. Si bien Díaz Marquena no pasará por alto rincones y patios de la vieja urbe, el artista madrileño transitará por un camino poco frecuentado por los autores nacionales y extranjeros que habían trabajado hasta ese momento en la isla, el gusto por el detalle. Es precisamente a partir de ese momento que Sánchez Felipe y sus discípulos iniciarán un recorrido por las calles capitalinas en busca de perspectivas, encuadres, detalles arquitectónicos, etcétera, que les permitan apreciar bajo otro prisma la monumentalidad de la ciudad. Se diría que la piña y la palma que habían pintado Luis Pared, José Campeche, Elías Mezcal, poco más tarde también Francisco Oller, habían dado paso a una imagen distinta de San Juan y con ella de Puerto Rico, conceptualizando de manera más o menos consciente una forma nueva de entender la ciudad. No fueron estos, lógicamente, los únicos pasos dados a la hora de configurar una imagen de la capital, pero sí creo que supusieron avances sobresalientes para la creación de la iconografía de ese lugar que todavía hoy reconocemos e identificamos
como San Juan. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel Expósito Sánchez, por esa tremenda participación. En estos momentos tengo el gusto de presentar a la doctora María de Lourdes Javier, quien escribió el 4º capítulo del libro al que denominó Breves apuntes sobre la representación del Viejo San Juan, hecha por artistas puertorriqueños del siglo XX. María de Lourdes Javier Rivera posee un doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Salamanca en España. Es profesora de Historia del Arte en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño y es catedrática auxiliar en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. También ha impartido cursos de Historia del Arte en Puerto Rico en la Universidad del Sagrado Corazón. Fue curadora asistente en el Museo La Casa del Libro en el Viejo San Juan entre el 2010 y el 2012. Y desde el 2013 trabaja como editora de Letra Impresa, donde lleva a cabo investigaciones sobre las artes del libro y la gráfica puertorriqueña y latinoamericana. Ha publicado reseñas en Identidad e Ícono, revistas de la UPR en Aguadilla, y también en el Puerto Rico Art News y el semanario Claridad, entre otros. Cedo la palabra a la doctora María de Lourdes Javier y Rivera. Muchas gracias. Gracias al Congreso Internacional de Historia de San Juan por esta maravillosa iniciativa y por invitarnos a presentar este proyecto, este libro. Me hago eco de lo que han dicho mis queridos colegas y quiero reiterar y agradecer el esfuerzo extraordinario del arquitecto Carlos Rubio Cancela, de la doctora Lilian Larra Fonseca, que cuando decimos que trabajaron de forma incansable para terminar este proyecto no es una exageración. Yo creo que al revés, estamos restando lo realmente complicado que fue todo el proceso, ¿no? de coordinar todos los aspectos que requiere una publicación tan exquisita como la que se ha hecho. Voy a comenzar a compartir la presentación de mi capítulo. A ver si Zoom coopera y todo va bien. Vale. Bueno, pues a mí me tocó el 4º capítulo y pues el tema que me ocupó fue las representaciones del Viejo San Juan hechas por artistas puertorriqueños en el siglo XX. Traté de hacer una delimitación cronológica por razones prácticas, concentrándome un poco más fuertemente en la generación del 50 y las generaciones justo posterior, ¿verdad? De la generación del 50, por la manera tan directa que trabajaron las imágenes de San Juan, aunque se hace un breve recorrido, ¿no? De lo que ocurrió en las primeras décadas y lo que podemos ver de las imágenes del Viejo San Juan para ese entonces. En cuanto al texto como tal, al contemplar todas las imágenes, pues decidí organizarlas, dividirlas en unos hilos conductores o unas categorías, si quieren verlo así, por las cuales podemos de alguna manera aproximarnos a las maneras en las cuales los artistas puertorriqueños trabajan estas imágenes del Viejo San Juan. En primer lugar, conceptualicé el Viejo San Juan como un escenario de críticas sociales, tomando como punto de partida dos importantes portafolios gráficos sobre el Viejo San Juan. El segundo portafolio del Centro de Arte Puertorriqueño, o el CAP, de 1953, y San Juan Antiguo visto por artistas puertorriqueños del Taller Vija en 1976. En el segundo portafolio del CAP, Estampas de San Juan, vemos imágenes de un Viejo San Juan deteriorado, de la pobreza y la marginación de algunos sectores, de la vida que late fuera del foco de las cámaras de los turistas. Obviamente con esto me refiero a la imagen que tienen allí en pantalla,
de Pareja de Turistas de Lorenzo May, que cambiando unas cuantas cositas sigue siendo muy vigente a la realidad que se sigue viviendo en cuanto a la vivencia cotidiana del Viejo San Juan versus el escenario, ¿verdad?, de los turistas que están consumiendo el Viejo San Juan como una imagen pasajera, que eso es básicamente lo que podemos ver ahí y que podemos seguir encontrándonos con unos casos, ¿verdad?, un poco más dramáticos en tiempos recientes. Y así muchas imágenes de este portafolio pues nos muestran esta realidad. El Viejo San Juan en la década del 50, estamos hablando del 53, estaba en un estado de deterioro. Es más a finales de la década de los 50, a partir del 55 en concreto, que se comienza el proceso lento de ir restaurando después de que se establezca el Instituto de Cultura y otras instituciones que se establecen gracias a Operación Bootstrap, así que, perdón, Serenidad. Así que obviamente en este periodo pues no estamos ahí todavía y hay mucho deterioro y eso es algo que estos artistas querían mostrar en sus imágenes. De la misma manera, el portafolio del 76 va a continuar con esa línea. Incluso muchos de los, o por lo menos algunos de los artistas que participaron en el primer portafolio, por ejemplo, Tufiño y el mismo Lorenzo May, vuelven a participar estableciendo el diálogo directo entre esos dos proyectos. Y seguimos viendo imágenes que de alguna manera nos van a mostrar toda esa confluencia, todas esas contradictorias vivencias que ocurren en un casco histórico como el Viejo San Juan. Como por ejemplo pueden ver en la imagen que tienen en pantalla, San Juan hoy de José Rosa, una serigrafía que de alguna manera nos recuerda un poco a esa crítica punzante que hizo Lorenzo May en el portafolio que precede este. Así que ese espíritu crítico lo siguen tomando y el taller Vija en particular también seguía unos cortes políticos, ¿no? Así que las cosas no van separadas. Estos artistas en su mayoría, tanto la generación del 50 como los de Taller Vija, pues vivían o trabajaban en el Viejo San Juan. Y esto eran realidades que estaban viendo constantemente. El Viejo San Juan era un lugar de sus rutinas diarias, eran sus moradas. Además de eso, pienso que el seleccionar el Viejo San Juan como tema para estos dos portafolios evidentemente denota la importancia que tiene el Viejo San Juan en términos de identidad, la identidad puertorriqueña, con la cual se puede entonces establecer más fuertemente estas críticas en un entorno más macro del contexto político, social y económico de Puerto Rico en 1953 y obviamente en el 1976. Y continúa siendo, ¿no? Ese imaginario, esa identificación, la manera que nosotros vemos nuestra identidad reflejada en una ciudad que nos refleja nuestra historia ineludiblemente. Así que no es casualidad que estas imágenes de alguna manera las seleccionó el Viejo San Juan como un escenario para críticas sociales. Luego quise abordar la ciudad contemplada, es decir, imágenes de San Juan donde los artistas manifiestan una apreciación estética de la ciudad. Aquí no me refiero a las imágenes de fácil consumo para souvenirs, lo que René Márquez llamó basofia en su introducción al segundo portafolio del CAP, sino imágenes que suscitan tras el interés estético de los artistas y la ejecución técnica. Un artista, obviamente, con el ojo entrenado, se nutre de una ciudad donde coexiste el mar, las fortificaciones, las murallas, los adoquines y, obviamente, la arquitectura colonial. Plasmar estas imágenes también es una manera de estudiar, conocer y relacionarse con la ciudad. Pensamos, por ejemplo, en la exploración técnica que podemos ver en la xilografía San Cristóbal de 1962, hecha por la artista Mirna Báez, que tienen en pantalla. Pueden ver cómo los cortes de la madera reflejan la textura de esa antigua muralla
con esos elementos naturales, la naturaleza que está creciendo alrededor de esas paredes y obviamente los cortes que nos sugieren el cielo. Hay un juego bien dinámico, plástico, que se está haciendo en esta exploración gráfica de esa fortificación. De la misma manera, muchas otras imágenes como Puerta de San Juan de Isabel Bernal, Calle San Sebastián de Antonio Maldonado nos demuestran este tipo de mirada que yo llamo, ¿verdad?, la contemplación, donde lo están contemplando de forma similar a que Pedro Salinas contemplaba el mar, la belleza del mar. También podemos ver en obras como Calle San Sebastián de 1975, de 1986, de Martorell, de Antonio Martorell, otro tipo de forma de relacionarse con la ciudad. En este caso, por medio del frottage, se crea la imagen, la impresión de los adoquines y luego entonces trabaja sobre esa impresión las imágenes de esas sombras, ¿no?, coloridas de los sanjuaneros que están pasando por la ciudad. Es una forma de físicamente entrar en contacto la obra y el artista en un contacto físico con la ciudad. Lo mismo ocurre con imágenes de monumentos importantes como la iglesia de San José por Alfonso Arana o Manuel Hernández Acevedo. También la Capilla del Cristo en estampas de San Juan de Luis Hernández Cruz de 1963 y varias imágenes que versan sobre la perla. En parte también continuando la visión crítica porque realmente no podemos separar todo, pero también vemos en muchas de estas obras un ojo estético, una apreciación al contraste entre la muralla y ese urbanismo sui generis, ¿no?, de esta sociedad, de esta comunidad que quedó al margen, que se formó al margen, la diversidad de colores, de las estructuras. Eso resulta interesante, esos contrastes para artistas, como pueden ver ahí Luis Germán Cajigas en su pintura La Perla de 1964 y en Los techos de Arrabal de José Oliver de 1967, donde hay unos juegos bien dinámicos con las diagonales que se crean con los techos a dos aguas, casi creando un efecto cubista con ese panorama. También, por último, contemplé o pensé en la ciudad habitada. Aquí esta es la parte, ¿verdad?, de personal. Desde la pandemia, pues no he podido dejar de pensar lo que significa habitar un espacio. Habitar en el sentido más profundo de la palabra, que no es meramente ocupar un lugar, sino ser en un lugar. Según el famoso texto, la ponencia de Heidegger de Construir, Habitar, Pensar, dictada en 1951, habitar es uno de los predicados del Dasein, la manera que él concibe y desarrolla el concepto del ser, que en español se puede traducir como ser ahí. Es parte del ser, de todo lo que ha sido y de todo lo que será. Los edificios donde vivimos y trabajamos son los lugares que cobijan el ser, los lugares donde somos. Las representaciones de estos espacios interiores se convierten entonces en un planteamiento mucho más profundo, pues el pasado histórico del edificio se convierte en el espacio activo del habitar del ser. Algunas de estas imágenes son quizás unas formas silenciosas de mostrar resistencia también. Imágenes, por cierto, que les he estado enseñando: Isabel Bernal, Pasillo de San Sebastián de 1972, Pasillo de Taller de Carlos Raquel Rivera, 1957, y varias obras de Tufiño, incluyendo Alma Adentro, que tienen allí, y La Botella de 1963. Y Tufiño siendo uno de los artistas que probablemente con más insistencia trabajó el viejo San Juan por ser sanjuanero vitalicio, ¿no? Estas estructuras habitadas
pertenecen a un casco histórico. 500 años después del traslado del asentamiento de Caparra a la isleta, con todas sus manifestaciones, es un vínculo directo. La ciudad con todas sus manifestaciones sigue siendo un vínculo directo con nuestro pasado. Entonces, habitar la ciudad en el sentido profundo que estamos explorando podría dar paso a pensar que la historia de esa ciudad es parte del ser. En una vena más poética, diría que habitar la ciudad de alguna manera implica habitar su historia, pasado, presente y futuro conjugándose a la vez. René Márquez, en la ya citada introducción al portafolio del CAP, escribió que la ciudad no crece ni engorda, envejece. Este envejecimiento inherentemente alude al paso del tiempo. La ciudad envejece, pero permanece en el tiempo. La ciudad se seguirá transformando, pero siempre nos dará testimonio de su historia. Cada vez que un artista puertorriqueño plasma una imagen del viejo San Juan, visibiliza la historia de la ciudad, que es la historia de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, María de Lourdes Javier Rivera. En estos momentos, pues no voy a presentar como tal a la doctora Lizeth Cabrera, porque ya la introdujo al principio. Sí le cedo la palabra a ella, ya que escribió los textos del catálogo temático del libro. Es como un regalo que tenemos al final de ese libro. Estamos hablando de más de 100 obras de arte que se organizaron por unos temas que entendimos que eran puntuales y que debían de considerarse dentro de este libro. Así que, sin más, le cedo la palabra a la doctora Lizeth Cabrera Salcedo. Saludos nuevamente, muchísimas gracias. Nuevamente, vamos entonces a la presentación. Ahí ustedes pueden ver el catálogo temático. Hay que tiene que darle share, Lizeth, en la parte del Zoom. Sí, lo hice, pero... Todavía no la podemos ver la presentación. ¿Todavía? Todavía. Nada aún. ¿Perdón? Todavía no se ve la presentación. Un segundo. Lilian, sé lo que regresa. Ah, ahí está, never mind. Ya se ve. Excelente, Lizeth, ya se ve. Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos. Y te vemos y vemos la presentación. Bien. Esta publicación es que ha juntado en un solo libro, en un solo ejemplar, pues como bien dice desde su título,
cerca de 500 años de representaciones artísticas. Y es el libro, tal como si fuera una exposición en un museo. Uno de los valores precisamente es juntar todos esos distintos discursos, todos esos distintos estilos, todos esos distintos momentos históricos. Así que nuestro interés al preparar un catálogo específicamente temático de obras que no se habían presentado en el resto del libro, pues tomamos la idea de dividirlas por temas, siguiendo también una lógica histórica y apuntando. Estoy tratando de mover la presentación. Aquí tenemos, por ejemplo, un conjunto de imágenes dedicadas que están inspiradas en el espacio de Puerta de Tierra. Cabe mencionar que a fines del siglo XIX, cuando ya el espacio de la ciudad murada no era suficiente, se fueron incluso en el 1897, se empiezan a derribar las murallas. Y aquí tenemos imágenes que llegan hasta Puerta de Tierra. Tenemos, por ejemplo, la figura del Normandy, que hoy en día es tan polémica, y una de las imágenes más recientes del paseo lineal de Puerta de Tierra. Le sigue en importancia, porque es muy destacada en múltiples obras, es la calle San Sebastián, que todos sabemos que se ha hecho sumamente famosa a nivel internacional. Y aquí tenemos representaciones de distintos ángulos. Las fiestas de la calle San Sebastián es un espacio incluso de mucha venta de obras de arte. Algunos de las que están incluidas, de hecho, en la publicación han sido hechas expresamente para las fiestas de la calle San Sebastián. Otro de los temas es la perla. Como dijeron los compañeros, la perla ha sido un espacio muy favorecido por los artistas como un mecanismo incluso contestatario. Aquí tenemos una de las imágenes de José Oliver. José Oliver es una figura importantísima. Fue maestro y director de la Escuela de Artes Plásticas y de hecho es el que engalana la obra de la Fortaleza, es la que engalana nuestra portada, es de José Oliver. Aquí tenemos imágenes de Carlos Marichal y como vemos, muchos de los artistas, muchos de ellos vivían en San Juan y la perla o algunos ángulos donde se veía la perla, esta pieza es de Lorenzo Mar, fue muy destacada. Y continuamos con distintos ángulos de la perla. Es uno de los temas principales dentro del catálogo temático, hasta llegar a otras calles, fachadas, plazas y ornamentos. Todos estos temas están introducidos por distintos hechos históricos, aludiendo a las calles, aludiendo a las distintas estructuras emblemáticas. La idea también a través del catálogo temático es que sea un instrumento para los maestros y las maestras utilizarlo para no solamente enseñar arte y las distintas técnicas del arte, sino también enseñar las transformaciones históricas del viejo San Juan. Los grabados son sumamente importantes dentro del catálogo. Estas son estructuras. Aquí nos viene el tema de las estructuras emblemáticas. Miren ese grabado maravilloso del siglo XIX. La catedral, la puerta de la capilla del Santo Cristo,
Aquí tenemos la imagen de la portada, la fortaleza. Y los carteles en serigrafía son sumamente importantes dentro de este catálogo temático, porque incluso destacan las estructuras emblemáticas y al mismo tiempo sirven para realzar o destacar algunas actividades. Esta imagen es particularmente es una cromolitografía de Anna Nicholson. Los personajes y los distintos caracteres dentro de las calles de San Juan son muy destacados. Aquí tenemos la figura de la música, de la pianista Ana Otero, y tenemos el caso, por ejemplo, como lo destaca la figura de la negra, viendo a la ciudad de San Juan como negra, de Arnaldo Roche, y muchas otras imágenes van acompañando. Esta particularmente es bien importante porque destaca la figura de 4 grandes grabadores de la generación del 50 y al mismo tiempo fueron incluso desarrolladas para pintarse, para pegarse en los distintos muros, las calles del viejo San Juan. Las rescatamos por primera vez en este libro. Y el tema de los eventos históricos, aquí tenemos una escena de la guerra hispanoamericana y la iglesia San José bombardeada como parte del 12 de mayo, el bombardeo de San Juan por los estadounidenses el 12 de mayo de 1898. Los carteles son muy importantes para el destaque de distintas actividades, por ejemplo, los 500 años de arte en Puerto Rico, arte obviamente desde el punto de vista luego de la llegada de los europeos. Las actividades culturales, la Escuela de Artes Plásticas, los ciclos de foro, Comité de Preservación de la Zona Histórica, vemos cómo el arte sirve también para recordar esos momentos. La Galería Diverco, la División de Educación a la Comunidad, y incluso la Semana de la Conservación Histórica. Este es un cartel comisionado por la Oficina de Conservación Histórica. Bueno, en esta última parte, como un regalo adicional, nos presenta la profesora Marilyn Torres de la Liga de Estudiantes de Arte de San Juan algunas de las creaciones de sus estudiantes en el 2010. Muchos de todos estos niños y niñas que hicieron estas representaciones artísticas hoy en día pues son estudiantes universitarios, se han graduado de la universidad, pero aquí son incorporados como un espacio de esperanza, un espacio de futuro para el arte y la conservación de la ciudad antigua de San Juan. Bueno, ha sido para mí un placer compartir con ustedes esta obra. Nuevamente le agradezco a la Oficina de Conservación Histórica, al arquitecto Carlos Rubio, que tuvo tanta visión. Incluso le reconocemos ese último capítulo de la presencia de los niños, del arte de los niños en el libro. Eso fue una idea muy atinada de su parte. Y dejo para el cierre de esta actividad o el recibir preguntas y comentarios entonces a los demás compañeros. A la doctora Lilian Lara. Hilda Teresa, no sé si hayan preguntas para los especialistas que escribieron los capítulos o la introducción o el catálogo temático del público. No sé si ha surgido alguna pregunta. Saludos, Lilian. Sí, tengo aquí 2 preguntas, más bien es sobre la publicación. Quieren saber si se encuentra impresa y si es así, ¿dónde se puede conseguir el libro?
Bueno, pues el libro está disponible. Afortunadamente todavía tenemos ejemplares para distribuir gratuitamente. El libro es un libro conmemorativo y desde que lo conceptualizamos entendíamos que debía de ser un regalo, considerando de que estamos celebrando los 500 años de la fundación de San Juan. Así que todos los interesados en adquirir algún ejemplar del libro, pues están más que invitados de pasar por la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Estamos ubicados en el tercer nivel del cuartel de Vallajá. Ya han sido muchos los que han pasado y ya se están disfrutando el libro, así que los que estén interesados les exhorto a que pasen por acá en esta próxima semana. Mientras más temprano, mejor. ¿Hay otra pregunta para nosotros como tal? De momento no tengo más preguntas. Bueno, pues ya que no hay más preguntas, entonces voy a cerrar este fabuloso encuentro, ¿verdad? Que yo entiendo que nosotros no los hemos disfrutado, me imagino que los espectadores que están desde sus casas también han disfrutado del mismo, espero que así haya sido. Así que agradecemos infinitamente a todos los especialistas que colaboraron escribiendo para este libro conmemorativo y por estar prestos para participar de esta segunda presentación del libro como parte de este Congreso Internacional de San Juan, 500 años de su fundación. A los espectadores que se dieron cita a este memorable encuentro virtual, que esperamos que haya sido de su agrado. Como educadora de la OSH ha sido un privilegio coordinar este proyecto de publicación en el que se congregaron tantas expresiones artísticas y acercamientos históricos a través de las producciones de más de 50 entes creativos a lo largo de estos 500 años. Las piezas cuidadosamente seleccionadas para cada escrito y el catálogo temático se convierten en documentos visuales de la ciudad en el tiempo. Les confieso que en la primera reunión que tuvimos salió esa línea de la ciudad en el tiempo, la adoptamos como parte del título y me parece que tiene algo hasta sublime en ese título del libro. Contar con el apoyo de expertos en el manejo y conservación de importantes producciones artísticas que destacan en nuestra cultura visual fue una de las experiencias más enriquecedoras en el proceso de conformar esta obra. Indudablemente fue una fiesta para todo el equipo de la OSH y los colaboradores que se unieron en el camino para gestar este valiosísimo proyecto que siempre lo llevaré en mi corazón. Antes de terminar, también les exhortamos a que participen de la presentación de nuestro otro libro conmemorativo titulado Protegiendo la Capital, Desarrollo Histórico de las Obras Defensivas de Puerta de Tierra, de la autoría del historiador José Marul del Río, la cual se llevará a cabo mañana a las 10 a.m. Muchísimas gracias y nos veremos más adelante. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos por la presentación. Quiero culminar esta grandiosa gala invitándolos a todos a que se den cita mañana sábado a las 9 de la mañana para continuar con el Congreso. Tendremos nuestra última jornada y estará dedicado al patrimonio defensivo, edificado, marítimo, artístico y comercial. Esto sería todo aquí desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Que se